Amén y amén. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena. Diga, la voluntad de Dios es agradable. Y la voluntad de Dios ¿es qué? Perfecta. Amén. Y es que hemos estado hablando acerca de esas tres cosas. Amén. Es una serie de predicaciones acerca de la voluntad de Dios que es buena. Romanos capítulo 12, versículo 2, si quiere vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, diga conmigo, comprobéis cuál sea la que, diga conmigo, buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Lo primero que vimos fue la bondad de Dios en su voluntad, que la voluntad de Dios es buena, amén. Y es que usted y yo tenemos que recordar que la naturaleza de Dios es su bondad. Y les preguntaba cuántos de aquí tenemos o tienen hijos aquí, amén. ¿Cuál es la voluntad suya para sus hijos? Que se enfermen, que la pasen mal, que les vaya mal en el trabajo, que les vaya mal en el colegio. ¿No? ¿Cierto que no? ¿Cuál es la voluntad de ustedes para sus hijos? Buenas, que sean sanos, que sean los mejores en el colegio, que Dios les abra puertas de bendición cuando ya están más grandes, y buenos empleos, buenos salarios, buenos compañeros, buenos jefes. Si se van a casar, ay, ojalá que les salga un buen esposo, una buena esposa, a mi hijo, a mi hija, que tenga buena salud, que mejor dicho, que coma bien, que esté gordito, bueno, mejor dicho, ¿cierto? Porque eso es lo que hace un papá y una mamá. Si nosotros lo hacemos teniendo errores y defectos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena para con nosotros. Amén. Muchas veces nuestros padres nos enseñaron algo y nos dijeron algo que para ellos era bueno, pero a nosotros nos costaba a veces, ¿cierto? A veces la voluntad de Dios recibirla no es tan fácil. A veces no es tan fácil recibir la voluntad, pero usted y yo tenemos que entender que Dios es bueno por naturaleza. Dios es bueno y lo que sale de Dios es bondad. Amén. La fuente que Él irradia es bondad, misericordia, perdón. Y todo lo que hace es motivado ¿por qué? Por su amor. Amén. Lo que usted hace como padre no es motivado por su amor, por esos muchachos, por esas muchachas, por esos niños, por esas niñas. Es motivado por su amor y su sabiduría. Aunque muchas veces no comprendamos los procesos, podemos confiar en que Dios busca siempre lo mejor, porque Él es bueno. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Vaya conmigo, Jeremías 29, 11. ¿Qué dice la Biblia? Porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El fin que nosotros esperamos, Dios lo quiere también para nosotros, pero Él tiene sus propios métodos. Amén. Siempre la bondad de Dios es buena. Entonces, en esa primera predicación comprendimos que las pruebas, que los desiertos, que los obstáculos a veces son instrumentos de Dios para formar nuestro carácter, para prepararnos en Él para recibir esa buena bendición que viene de parte de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, aprendimos también acerca de la buena voluntad de Dios, que no solamente es buena, sino que es agradable. Muchos a veces nos da temor pedir por la voluntad de Dios y decimos, Señor, haz tu voluntad. Decimos, ¿y qué tal que me diga que no? ¿Y qué tal que el muchacho que me guste yo le pida a
qué tal que ese viaje que yo quiero hacer le pida la voluntad de Dios y no me salga ese viaje? ¿Y qué tal que yo le pida la voluntad de Dios y Dios me ponga una carga pesada? Y a veces pensamos que la voluntad de Dios es una carga pesada y que es como que, mi hermano, tenemos que nada más cumplir requisitos y demás. ¿Por qué mucha gente no se convierte? Porque mucha gente no busca a Dios, porque dicen, no, allá me quitan esto, me quitan aquello, no puedo saludar a este, no puedo saludar a aquel, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y muchas veces pensamos que así mismo es la voluntad de Dios, que es una carga pesada, que va a ser difícil para nosotros seguir el camino que Dios nos dé. Pero yo te quiero decir algo, la voluntad de Dios no es algo pesado, no es algo cansón, no es algo que traiga amargura a nuestro corazón. Diga conmigo, la voluntad de Dios es agradable. Es agradable. ¿Por qué? Porque trae gozo y trae paz. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de nosotros muchas veces trae alegría, claro que sí. Y usted se puede alegrar en cierto momento y comienza contento, porque dice un dicho, toda escoba nueva barre bien. Y usted comenzó con esa persona que usted no le oró a Dios ni pidió su voluntad, y al principio era un príncipe. Y resultó que el príncipe se convirtió en un ogro. Y resulta que también esa mujer que usted veía, ay, una princesa no molesta por nada, no dice nada. Terminó, hermano, con despelucada así, ¿Por qué? Porque todo lo que brilla a veces no es oro. Y usted se va a deslumbrar un momento y va a decir, ay, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios esto tan bueno? Pero resulta que allí hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Trajeron una alegría momentánea. El enemigo le muestra muchas veces a través de la tentación y de las cosas del mundo una alegría momentánea, pero después viene ¿qué? Viene el vacío, viene el dolor, vienen las deudas, vienen las heridas, viene la persona diciendo, ay, cuánto de usted supiera, es que ese hombre me montó. Mejor dicho, yo no parecía un alce, yo parecía como con 1000 cachos en la cabeza. Ese hombre me volvió, mejor dicho, me maltrató, porque tal vez ese no era el hombre que Dios tenía para esa mujer, o esa mujer no era la mujer que Dios tenía para ese hombre. ¿Cómo podríamos nosotros saltarnos esos dolores en la vida? ¿Ha pensado usted como papá cuando su hijo mete la tecamina y usted dice, ay, le he dicho una y otra vez, oh? Pero papá, es que usted también tuvo, mamá, es que usted también tuvo 20 años igual que yo, y que por eso mismo le digo, para que no se equivoque, ¿sí o no? Pero ¿sabe algo? Dios nos quiere ahorrar golpes en la vida. Dios nos quiere ahorrar dificultades en la vida. Dios nos quiere ahorrar quiebras financieras en la vida. Dios nos quiere ahorrar accidentes en la vida. Dios nos quiere ahorrar tristezas en la vida. Porque la voluntad de Dios es agradable. ¿Qué trae el gozo? Esa voluntad trae gozo. ¿Y qué es el gozo? El gozo no depende de la circunstancia. El gozo no nos lo quita ni nos lo roba nadie. Por eso los apóstoles vivían en gozo a pesar de las tribulaciones, de la angustia, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y cuando usted vive en la voluntad de Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y me gustaba hoy, la hermana Noris, mi suegra, hoy predicaba, y me gustaba un apunte, una ilustración que hacía, que en la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, investigué esta tarde porque me gustó, me parece que le llamaban el bloque 38, si no estoy mal, y habían unas mujeres que predicaban la palabra y ganaban almas en ese bloque allí, en esos campos de concentración de los alemanes, y estaban allí ganando almas, pero resulta que oraban al Señor y decían, Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias. Y había, mi hermano, en ese lugar pulgas, pero no una pulga, ni 2 pulgas, ni 3 pulgas. Era un pulguero, mi hermano.
Y esa gente se rascaba y decía: Señor, gracias por el día, por la noche, gracias por esto, por aquello, gracias, Dios mío. Y cuando terminaron de orar, dijeron: oiga, amiga, no hace falta dar gracias por algo. Digo: ¿por qué? Digo: por las pulgas. Y entonces digo: ¿y yo por qué vamos a orar para darle gracias a Dios por las pulgas? Mire cómo nos tienen azotadas las benditas pulgas. Pero dice la Biblia que démosle gracias a Dios por todo, por todo. Entonces dijeron: bueno, pues démosle gracias a Dios por las pulgas. Y dieron gracias a Dios por ese pulguero que la estaban comiendo a esas pobres mujeres. Y después de que pasó todo esto, le preguntaron a uno de los guardias y le dicen: oiga, por ahí cuando predicábamos, por ahí cuando hacíamos esto, aquello, ustedes no entraban como entraban en otros lugares, y a veces venía ese maltrato, o a veces sacaban a varios y mataban o echaban al calabozo. ¿Por qué no nos mataron? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron? Y sabe que los guardias digo: no, con ese pulguero que había en ese lugar, ¿quién iba a entrar? Le tenían conmigo a ese lugar con ese pulguero que había. Lo que les salvó la vida a esas mujeres en ese campo de concentración fueron las pulgas. A veces las circunstancias malas que podemos estar pasando nos van a traer vida y alegría en el futuro. Por eso dice la Biblia: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Muchas de las grandes compañías que crecen y que se vuelven increíblemente importantes han salido de una crisis, de un hombre que se quedó sin trabajo y le tocó, mi hermano, emprender, y le tocó salir y buscar inventarse algo para hacer, y hoy son grandes compañías en el mundo. Tal vez tu crisis te va a ser, mi hermano, va a ser algo que te va a catapultar a ti para el grande éxito. ¿Cuántos dicen amén? Hoy recordaba, mi hermano, escuchando esa predicación y mirando esta, mi hermano, hoy recordaba a un pastor amigo. Se llama John Bermúdez, es pastor de la iglesia Vida a las Naciones en Yopal. Él fue pastor en Bogotá, crecimos, digamos, él es mayor que yo, pero lo conocí de joven y arrancó una obra en el barrio Bosa, Bogotá. Luego de que abrió esa obra, o que estuvo en esa obra, fue a la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali tenía una iglesia bonita, pero tuvo un problema familiar, un momento muy difícil. Y lo que lo hizo regresar de nuevo a Bogotá. Y estaban allí en el comercio y trabajando, mi hermano, en lo que podía allí. Y él mismo me cuenta que llegó un hombre y le dijo: ¿pastor? ¿Pastor? Y él con pena le dijo: sí. ¿Pastor, usted qué hace aquí? ¿Usted qué predica? Pastor, ¿usted qué hace aquí? Él dijo: mi hermano. Pero de allí, mi hermano, Dios le levantó de nuevo y comenzó, mi hermano, una obra en la ciudad de Yopal, Casanare, mi hermano. Esa iglesia hoy en día en Yopal tiene miles de miembros, mi hermano. Compraron como 8 lotes, hermano, y construyeron una mega iglesia en ese lugar de la cuadrangular. Construyeron una mega iglesia, ahora luego se fueron a las afueras y compraron una finca, hicieron un campus. Eso, mi hermano, es como un estadio allá. Eso pone una carpa grande, y Dios ha hecho y han ganado miles de almas en la ciudad de Yopal. Un fracaso a veces nos lleva al éxito. Dale gracias a Dios por lo que hoy estás pasando. Si sigues pegado en la mano de Dios, finalmente la voluntad de Dios es agradable y sabrás que todas las cosas te ayudan para bien. ¿Cuánto le un aplauso al Señor? Amén. Bien conmigo, somos todoterreno. Cuando dice gloria a Dios. Miren, mi hermano, yo le digo a mi esposa, somos todoterreno. Una vez estábamos en Fusagasugá, y resulta que donde hacemos las reuniones de pastores es una finca, y saliendo de la portería se acerca asustado el portero
pastores, mucho cuidado. Allá adelante, esa carretera está horrible, porque la están arreglando. Y tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Nosotros dijimos, bueno, cuando nosotros pasamos con mi esposa, no le miento, mi hermano, habían levantado unas cosas ahí, y nosotros con el primo ahí, hermano, eso pasamos así como si nada. Y nosotros dijimos, esto era lo difícil. Se nota que no iba a Jacopín. ¿Cierto? ¿Cierto, profe? ¿Cierto? Se nota que no iba a Jacopín. Y nosotros nos reíamos, pero nos reíamos. ¿Por qué? Porque después de estas carreteras tan difíciles, mi hermano, usted entre otras carreteras que están medio, eso es una autopista, ¿cierto que sí? Es una autopista, de verdad. Porque Dios nos ha formado. Nos ha vuelto fuertes en algunas áreas. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces Dios te lleva a un momento de dificultad porque te está haciendo fuerte para que puedas sostener lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle ese aplauso al Señor. La Biblia dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra para siempre. Entonces, Romanos 12:2 dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y, bien conmigo, perfecta. ¿Sabe algo, mi hermano? A veces los planes que nosotros hacemos, ¿sabe? Los grandes proyectos de infraestructura, los grandes proyectos, siempre hay una etapa preliminar que se llama la etapa de estudios y diseños. En esos estudios y diseños, arquitectos, topógrafos, ingenieros civiles y otros profesionales miran la tierra, miran más o menos qué tienen que hacer, cómo tienen que ser las bases, cuánto tienen que gastar en ese proyecto, y con eso hacen un presupuesto y hacen algo que ellos tienen que hacer. ¿Y saben qué? Y dicen, y hagámoslo un poquito más grande porque no sabemos, hay algo que se llama imprevistos. Pero independientemente de que haya corrupción o no, muchas veces esos proyectos necesitan adiciones. Habían cosas con las que ellos no contaban. Se encuentran con una peña que parecía muy buena o con una montaña que parecía muy fácil, y resulta que hacen un arreglo y esa misma montaña vuelve y lo daña, y otra vez hay que hacerlo. Y así muchas veces nosotros tomamos planes y decimos, no, eso con esto y esto yo lo arreglo, y mentiras. Pero yo te quiero decir algo, los planes, las maquetas que Dios hace, los proyectos que Dios hace son perfectos. Cuando dicen amén, ni le sobra ni le falta, es perfecto lo que Dios tiene para nosotros. No le va a salir el esposo, mi hermano, ay, es tan lindo, uy, pero es un guacho. Ay, es tan lindo, pero responsable. Ay, es tan bello, pero coqueto. No, mi hermano, le va a salir perfecto cuando dicen amén. El trabajo que Dios le va a dar, mi hermano, todo lo que Dios le da es perfecto. Lo que Dios tiene para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros es perfecta cuando dicen amén. Por eso dice la Biblia y habla de la idoneidad. Dios sabe, mi hermano, qué necesitamos nosotros. Dios sabe en qué lugar Dios nos tiene para vivir. Dios sabe qué trabajo o qué labor quiere que desempeñemos. Dios sabe, mi hermano, en qué tiempo nos tiene haciendo qué, porque Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Uno de los problemas más grandes del ser humano es querer entender todo lo que Dios hace, y por eso nos cuesta aceptarlo. Tenemos que entender, pero Dios, ¿por qué me está pidiendo esto? ¿Por qué? Explíqueme por qué. Yo no sé, pero Dios te manda esa razón. Pero ¿por qué Dios querrá que yo haga esto? ¿Por qué querrá Dios? ¿Por qué me tendrá Dios aquí? ¿Por qué permitirá Dios este proceso? Y nos cuesta aceptar porque todo lo queremos pasar por la lógica. Todo lo queremos entender, todo lo queremos comprender,
saber, todo lo queremos pasar por nuestra razón, pero nos olvidamos que la fe es locura. Y que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, sus caminos más altos que los nuestros, sus razones más altas que las nuestras, y hay cosas que no vamos a entender. Tenían que pagar, mi hermano, los tributos, y Jesús le dice a Pedro que se vaya, pesque un pez, ábralo y saque ahí una moneda. Tal vez usted hubiera dicho, no, pastor, de que no tuviera oficio. ¿Sí o no? No, pastor, ¿dónde conseguimos de verdad la moneda? No me salgan con cosas. A otro de los mismos discípulos le dice, hey, están pescando toda la noche, sí, pero ¿sabe? Vayan un poquito más al fondo y boten la red a este lado. Pero si la hemos botado de miles de maneras, toda la noche, vaya, hágalo. Pero cuando usted obedece, aún sin entender muchas veces, cuando usted permanece en Dios y le da gracias a Dios, mi hermano, Dios lo levanta y hace cosas grandes, como multiplicó mi hermano, como hubo esa pesca milagrosa, mi hermano. Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero muchas veces todo lo queremos entender, todo, y en esto no vamos a entender posiblemente ni la mitad de lo que Dios nos diga. Pero ¿sabe cuándo lo vamos a comprender? Cuando lleguemos al final y vamos a decir, ay, con razón, Señor, gracias Dios. Nos cuesta aceptar los procesos. ¿A cuándo nos gustan los procesos? A ninguno, mi hermano. La hermana hoy predicaba, ¿cierto? Acerca del desierto. Y hablaba un poco acerca de... Los procesos son difíciles. No queremos el ya. El ya, mi hermano. ¿Sabe qué me di cuenta yo? Que a veces me gusta mucho hago una pasta, pero cuando hago la pasta, mi hermano, me lleno haciendo la pasta y eso que no la pruebo. Y me voy a sentar a comer y ya estoy lleno, porque todo ese proceso y lleno de hombre que es como más, ¿cierto? Como se concentra en algo y hágale. Cuando voy a servir, ya estoy lleno de mirar toda esa pasta con esa carne, esa salsa. Y yo digo, ¿yo qué soy de buen comer? ¿Qué le pasa? Pero me la ponen en el plato así. Ay, hermano, téngase. ¿Sí le ha pasado alguna vez a usted? ¿Está haciendo el almuerzo, mujer? O varón, y cuando va a servir usted ya está llena. Ay, eso de que se comió todo no, yo ni siquiera no. Probé cómo estaba esa ya, pero me llené. Porque el proceso, mi hermano, el proceso. ¿A cuánto les gusta esperar? Ay, hermano, y a veces hay que esperar. Mire, yo esperé por mi esposa, me tocó esperar, hermano. Y cuando Dios me dice, bueno, espéreme, y si quiere entregue el libro de Dios, Señor, entrego mi libro de Dios, Señor, hágalo como usted quiera. Y yo dije, mañana consigo mujer. Pasó un año, pasaron 2, hermano, no. Y yo dije, no, me voy a quedar como soltero, hermano. Pero Dios finalmente tenía quien iba a ser mi esposa. Amén. Pero no nos gusta esperar. No nos gustan las pruebas. ¿A cuánto nos gusta que nos prueben? Ay, hermano. Esta mañana que hablamos, ¿sí? Nos gusta en pasos delicados osar descansar, ¿verdad? Pero las pruebas, la prueba desespera, mi hermano. Pero la prueba hace que usted, mi hermano, sea bendecido, que pase un nuevo nivel, que Dios lo levante, que Dios lo bendiga, amén. Porque el que es probado es aprobado, amén. ¿A cuánto nos gustan las puertas cerradas? Nos cuesta, mi hermano. Nos cuesta cuando le pedimos a Dios, Señor, ay, si ese viaje es tu voluntad, Señor, llévame. Y lo llaman a usted al otro día y le dicen, ay, qué pena, no, al fin no vamos a viajar. Y dice, ay, Señor.
y con la maleta lista, con el gorro, con el flotador para ir a la playa y todo. Me cansaron el viaje. ¿Cuánto le dicen? Gracias Dios por tu voluntad. Pero usted no sabe si en ese viaje usted iba a tener un accidente en el camino. Pero usted no sabe, mi hermano, si en el mar se iba a ahogar. Usted no sabe qué iba a pasar, mi hermano, y de qué Dios le está guardando. Pero es difícil cuando una puerta se nos cierra. Es difícil porque nosotros queremos es puertas abiertas, ¿sí o no? Ay, Señor, llévame, ábreme puertas. Ay, que nunca nadie me diga que no, Señor. Hoy es para adelante, Señor. Pero a veces una puerta cerrada te va a permitir entrar por una puerta más grande. A veces un negocio fracasado te va a llevar a otro más próspero y más bendecido. A veces, mi hermano, no te va a abrir muchas puertas. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Si tú estás con Dios, ¿cuántos dicen amén? Pero nos cuesta, mi hermano, ver. ¿A cuánto les gustan los cambios inesperados? Esos cambios inesperados, cuando usted está bien, ¿no? Usted está ya, ay, ya me ubiqué, ay, ya, uy, ya, manejo esto. A la mejor usted ahora se va para tal lado. Los cambios inesperados nunca nos gustan. Pero yo creo que Dios puede hacer cosas grandes en esos cambios. Muchas veces pensamos, yo tenía un mejor plan. Las cosas deberían ser diferentes. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Dios permitió? Señor, pero ¿por qué permitiste esto? Cuando uno está pasando una crisis, mi hermano, cuando uno tal vez está en un hospital, cuando uno tal vez está pasando un problema familiar, y uno dice, ¿por qué Dios estás permitiendo esto? Pero la Biblia enseña que la voluntad de Dios no solamente es buena y es agradable, sino que también es, diga conmigo, perfecta. Yo le digo a mi hermano, usted coge mi hermano una flecha y la tiene que echar para atrás y tensar. Y luego la suerte. A veces usted siente y dice, Señor, llévame adelante. Y el Señor comienza a echarlo para atrás. Y usted, Señor, adelante. Y usted siente, pero ¿para dónde más me va a llevar? Pero cuando el Señor lo suelta, usted... Porque es Dios quien lo tiene en su mano. En cambio, nuestras fuerzas, mi hermano, a veces, mi hermano, podemos intentar hacer esto, hacer aquello y no tenemos éxito. Pero cuando es en la mano de Dios, lo que no conseguimos en meses, en años, Dios lo puede hacer rápidamente en nosotros, cuando es el perfecto tiempo de Dios. ¿Cuándo dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Así que, hermano, denle gracias a Dios. Vayan conmigo a Isaías 55, verso 8 y 9. Denle gracias a Dios por lo que esté pasando hoy. Independientemente de que sea, mi hermano, péguese de la mano de Dios. Dígale, Señor, te doy gracias, Padre. Sé que de esta voy a salir. Si estoy enfermo, sé, Señor, que esta breve tribulación momentánea, Señor, esta prueba, esta dificultad va a ser quitada, Señor, y aquí me levanto para ver la gloria tuya, Señor. Dice la palabra, porque mis pensamientos, ¿qué dice? No son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Diga conmigo, Dios ve. Diga conmigo, Dios ve lo que nosotros no vemos. Nos dice, ay, Señor, pero ¿qué problema va a haber con esa persona? Yo quiero hacer ese negocio, ese Señor, yo lo veo que ese Señor es, ay, tan bueno, ese, ay, tan agradable, ay, pero usted no sabe, mi hermano, qué va a pasar más adelante. Vuelvo y le digo, hay caminos que al hombre parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Dios ve lo que nosotros no vemos. Nosotros vemos momentos
Dios ve eternidades. Amén. Nosotros pensamos mucho en el mañana, en el hoy, en el mañana, así rápido, pero Dios dice, le quiero dar algo que permanezca, una bendición que permanezca, una victoria que permanezca. Amén. Por eso el Señor, cuando mandó a un rey que le diera con unas flechas al piso, se enojó el profeta, porque aquel rey solamente dio 3 veces. Dijo, ¿y por qué le dio solamente 3 veces? Si le hubiera dado al menos 4, 5 veces, hubiera tenido victoria total y ya no hubiera arrasado a sus enemigos. Pero como le dio nada más 3 veces, 3 victorias grandes va a tener. A ver, el Señor lo tiene dándole al piso, mi hermano. Pero porque no quiere ver una victoria de un día, de 2 días, de un mes, o de 2 meses, o de un año. Dios lo que quiere dar es una victoria total para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Los pensamientos de nosotros no son nuestros pensamientos. La voluntad de Dios es perfecta, supera nuestra lógica, supera nuestro tiempo, supera nuestros deseos. Porque Dios no trabaja con una perspectiva limitada. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. A veces queremos que Dios actúe de nuestra manera. Eso es mi hermano como el que no es maestro de construcción y quiere que le haga la cosa a su manera. Y el maestro dice, no, espere, tengo que hacer esto primero, tengo que hacer unas zapatas primero, unas bases primero, tengo que amarrar el hierro primero, tengo que hacer esto primero para luego levantar paredes. Así mismo el Señor sabe que lo que debe hacer y lo que quiere hacer en nosotros. Dice la Biblia, fíjate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El problema del hombre es cuando se apoya solamente en sus fuerzas y en su prudencia. Pero cuando nos apoyamos en Dios vamos a ver esa victoria real. Amén. ¿Sabes? Eso es como cuando un niño, ¿se han tenido alguna vez un viaje con un niño? Y el niño comienza a decirle, usted le dice al niño, bueno, vamos para Bogotá. Y el niño comienza aquí saliendo, ¿ya vamos a llegar? Y entonces llegó a La Palma y dijo, ay, ya llegamos a Bogotá, ya llegamos. Y usted dice, no. Y arranca esto y dice, ya vamos a llegar. Y usted, no, nos falta. Y luego, ya vamos a llegar. No. Y comienza el chino a hacer caras, comienza a revolcar, ¿sí o no? Mira, a mí me pasa con Antonella. Eso comienza, ya llegamos, ya merito llegamos, ya. Entonces, ¿qué dice? Como vamos viajando para Bogotá, yo le digo, mire, vamos a llegar al Cerro 26. Entonces ella dice, ya, ese es el Cerro 26. Luego vamos a llegar a La Palma. Luego le digo, eso se llama Murca. Eso se llama Charco Largo. Y luego le digo, luego vamos a llegar para Talauta. Ya. Y vamos a Pacho, no, pero no tenemos que pasar por Cucharal. Y cuando ya Cucharal, vamos para Pacho. Ya llegamos a Bogotá, no, luego tenemos que ir a Zipaquirá. Y luego, no, tenemos que pasar por Chile. Comenzó a guiarle en el camino, porque si no, hermano, entonces ella dice, la otra vez nos fuimos en bus, y le digo, uy, ya mañana, dijo, no, dijo, usted se lo olvidó y ya pasamos por Charco Largo. Y yo, a veces el Señor nos muestra el final, pero nosotros nos desesperamos como ese niño en el camino. Y le decimos, Señor, ya, y el Señor, ya, espera. Aunque pareciera que tardara, mi hermano, espera, sin duda vendrá. Si yo se lo dije, vamos para allá. Aunque no puedas ver, Dios está obrando. Vas en camino, si estás en la mano de Dios, vas en camino al proyecto que Dios tiene contigo. ¿Cuántos dicen amén?
antes de usarnos. Amén. Ven conmigo al libro de 1 Samuel capítulo 16, verso 12. Ya voy terminando. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 12 y 13. ¿Qué dice la Biblia? Y envió por él. Y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David es ungido como rey. Dios lo ha ungido para algo a usted y a mí. Pero al día siguiente fue rey ya. No, comenzó el proceso. Comenzó la persecución. Comenzó el rechazo. Comenzó a negar su hogar y a vivir en cuevas. Comenzó la traición. Comenzaron los años de espera. Comenzó, mi hermano, lo que parecía una promesa de Dios que estaba detenida. Comenzó, mi hermano, ese proceso tal vez duro, pero Dios le está formando la humildad, la dependencia, la paciencia y el carácter. ¿Y qué dice Salmos capítulo 18, verso 30? En cuanto a Dios, perfecto, diga conmigo, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. Si Dios te has prometido algo, mi hermano, a través de su palabra, Dios lo cumplirá. Amén. Recuerda, mi hermano, que solamente la voluntad de Dios no es buena, también es agradable y sobre todo perfecta. Pide sin temor esa buena voluntad de Dios para tu vida. Pide sin temor esa buena voluntad de Dios para tus hijos, para tu casa, para tu familia, para tu economía. Cuando dicen amén, pida, mi hermano, sin temor. Pídala, aunque no la entienda, pídala a Dios. Y va a tener ese gozo real y esa verdadera paz. A veces le pedimos a Dios: Señor, obra, y vemos, mi hermano, que eso se vuelve un alboroto después. Pero a veces Dios tiene que desordenar todo para volver a organizar como es. Amén. Y si ves tal vez ese tsunami en tu vida, tal vez porque Dios está desbaratando muchas cosas para poner cada cosa en su lugar. Porque Dios es perfecto. A Dios no le gusta nada chueco, a Dios no le gusta nada imperfecto. Él es un Dios perfecto y la voluntad de Dios es perfecta. Colóquese sobre sus pies, por favor. Dígale: Señor, aquí estoy, papito Dios. Te pido perdón, Señor. Dígale: si he caminado en mis propias fuerzas,